¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos segundos intocables de la semana martes 23 de mayo de 2023. Qué larga se nos está haciendo esta campaña electoral y antes la pre-campaña, y cada vez más dura, cada vez más crispada, cada vez más desagradable, cada vez más nauseabunda. Os contaba en estas últimas ediciones, ayer le dedicamos un cierto tiempo al asunto y también el viernes, a cómo, bueno, pues la izquierda y la ultraizquierda, que se ve cada vez más desesperada, tómeseme lo que voy a decir a partir de ahora con carácter metafórico. Las ratas desesperadas y que empiezan a lanzar invectivas a diestro y siniestro, como esas bestias que se saben prácticamente muertas, políticamente en este caso, y empiezan a disparar coletazos sin ton ni son, lo cual no es que las convierta en menos peligrosas, sino todo lo contrario. Ratas con chepa o sin ella o de diversos pelajes, pues apuntan y otros disparan. En este caso, gracias a Dios, metafóricamente, esto ya lo hemos vivido. Yo, que Cataluña la conozco mucho menos, pero que estoy muy pasado en vidas anteriores que no vienen al caso por el País Vasco, esto lo he vivido. Y lo que está empezando a pasar en la Comunidad de Madrid es mucho más que preocupante. Les supongo informados de que ayer, a las 8:30, hace poco más de 24 horas, se produjo un gravísimo ataque contra la sede del Partido Popular en Móstoles. Había 42 personas dentro. Entraron dos tipos, dos fulanos, bueno, un individuo y una individua, con aspecto punky, decían las crónicas. Bueno, no sé el aspecto punky a estas alturas muy bien qué significa. No hacía falta el filiarles, ni ellos mismos iban gritando, no sé en qué condiciones entraron, que eran de izquierdas y que iban a matar a todos los fachas que estuvieran allí. Llevaban gas pimienta, empezaron a rociar a todo el mundo, llevaban armas blancas también, que me imagino que no serían para cortar el chorizo de la merienda, aunque no les dio tiempo a utilizarlas porque había 42 personas y por lo demás pues eran dos tipos, bueno, pues que pudieron ser reducidos con relativa facilidad porque había mucha gente y bueno, pues entre tanta gente siempre hay alguien, 2, 3, 4 personas que puede hacerse con la situación hasta que llegó la policía, llegó también bueno, los servicios sanitarios, hubo que atender a algunas personas con ataques de ansiedad y algunas también por la propia inhalación del gas pimienta, que no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Los hechos han sido condenados. Bueno, pues por ejemplo esta mañana leía tweets de Juan Lobato que me tranquilizan un poco. Estoy esperando todavía a estas horas, 26, 27 horas después, una condena formal oficial por parte de Irene Montero, de Pim Pam Pum, de alguien del Ministerio de Igualdad, de alguien del Partido Político Podemos, de alguien de Más Madrid, etcétera. A lo mejor las ha habido y yo no he tenido tiempo, y mira que tiene horas el día para verlas todas. En cualquier caso, me llama mucho la atención esa doble vara de medir de una izquierda que ahora está intentando distraer al personal, y hablaremos también en la segunda hora del programa de ese asunto, siquiera mínimamente, con insultos y hay invectivas racistas que se producen, una cosa nueva, saben ustedes, de antes de ayer, esto no había pasado nunca, y que son reprobables, claro que sí, contra determinados jugadores muy conocidos de los equipos más punteros, pero que, y bueno, fiscalía, delito de odio, tal, convenio internacional planetario contra el racismo, y esto que no es un delito de odio, esto directamente es un delito de atentado contra la autoridad, porque había algún viceconsejero y varios, no sé si había algún diputado de la Asamblea Regional, por supuesto de un delito de odio, está en manos de la policía, de la fiscalía, etcétera. Es muy grave lo que está pasando. Ojalá termine esta maldita campaña electoral, voten todos, voten lo que tengan que votar, voten al Partido Popular o voten a Vox, voten en cualquier caso a fuerzas políticas democráticas, no voy a decir ya a la derecha, no voy a decir a fuerzas políticas democráticas, y no le voten a los antisistema, a los que fomentan el terrorismo de baja o media intensidad, a los que fomentan la guerrilla urbana y a los que viven de generar odio, porque esos son los que nos van a traer la destrucción. ¿Creen que bromeo? ¿Creen que estoy exagerando? Bueno, pues cójanse cualquier libro de historia, se van ustedes a 86, 87 años atrás y luego si quieren charlamos un rato. Hablaremos de este asunto para no dilatar más esta presentación. Hablaremos también, bueno, la Junta Electoral Central y sus curiosas y particulares decisiones en cuanto a propaganda electoral de unos y otros, claramente abusiva y claramente, bueno, pues reprobable. Y hablaremos, pues me da un poquito de pereza de este asunto, del caso Vinicius, y hablaremos de Melilla. Llevo
varios días intentando pues, pasar como el agua sobre el aceite por este asunto, pero es que está engordando, no por nada, o sea, me voy a explicar, creo que mi posición y mis parámetros ideológicos y democráticos son de sobra conocidos, pero el asunto está engordando y se está poniendo cada vez más feo. Les presento ya a mis invitados de derecha a izquierda, don Fernando Fanego. Muy buenas noches, don Eurico. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer estar aquí contigo y con tus espectadores. Un honor el tenerte aquí, a ver si termina ya esta maldita campaña electoral, ¿no? Estoy deseando, y por lo que a mí me afecta como profesional, como abogado, está clarísimo, ¿no? Que claro. Esperemos que vengan nuevos aires, sobre todo de limpios. Vamos a hablar de ese acuerdo, que es acuerdo para un tropo, que han alcanzado hoy las asociaciones de jueces y fiscales con el Gobierno y con el Ministerio. Don Miguel Pérez de los Mozos, muy buenas noches, bienvenido a este plató de Los Intocables de Distrito Televisión. Don Miguel Pérez de los Mozos es candidato a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón por, me pongo las gafas para decirlo bien, Contigo Más. Ahora, dentro de unos minutos, le preguntaré exactamente qué es Contigo Más y, bueno, pues qué les ofrece usted a los ciudadanos de Pozuelo. Bienvenido. Y don Luis Asúa, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Usted siempre tiene una cara de ser, no voy a decir un hombre happy, pero bueno, un hombre positivo, ¿no? Sí, yo es que creo en el pueblo español, en el sabio pueblo español que nos va a vacunar de todos, ¿cómo le llamas tú? Del figura. Del figura. Del figura y de los mugrosos. El gafe, ahora es un gafe, porque fíjate, va a empezar a llover y creo que nos vamos a hartar no de me lluvia. Fastidies con la necesidad que teníamos de lluvia. Pero es que nos vamos a hartar, como dicen por ahí me abajo. Parece, hombre, mientras no haga estragos como en Almería, en Cartagena y en Alicante. Y en Alicante. Han caído pues entre 200 y 300 litros en algunos puntos muy concretos. Como la mitad del año. Sí. Una salvajada, una auténtica salvajada. Muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizar con nosotros a través de la TDT, a través de nuestros canales de YouTube, a través de nuestras direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es. También disponen de un WhatsApp, si bueno, pues envían un mensaje de texto, quiero información, al número 669-728-673. Alguien les mantendrá siempre permanentemente informados de la programación de esta cadena. Estamos en todas las redes sociales, hay un canal de Telegram, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Disponen también de una miríada de aplicaciones, cada vez más dispositivos compatibles, digo, con todos los sistemas operativos y que valen para todos los dispositivos y que, bueno, pues pueden ustedes utilizar para sintonizarnos con más facilidad desde cualquier lugar del mundo, si están de viaje o si residen fuera de España, así como también utilizar la plataforma Roku si nos ven, si nos sintonizan desde los Estados Unidos. Les cuento también que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural y también lo pueden adquirir directamente en la web Parafarmacia Mundo Natural o llamando al teléfono 91 446 0000. Don Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, pues hombre, preocupaos, y no es una frase hecha, las cosas como son. Hay gente que nos acusa a veces de ser un poco catastrofistas. Lo que pasó ayer en Móstoles es muy grave. Por cierto, Carlos, he echado en falta en los medios generalistas, en alguna emisora además, en la que, bueno, pues como me pasé en esa casa, ya estoy diciendo prácticamente cuál es, casi 20 años y conservo grandes amigos, no en la de televisión, sino en la de radio, pues he echado en falta y sin embargo, oye, una cantidad de minutos al lío, que no digo yo que no sea importante, de Vinicius, tremendo. Atacan, pues como en los tiempos que tú y yo conocimos bien de la Cali Borroca, a finales de los 80 no, porque no tenemos edad, pero a primeros de los 90, atacan una sede del Partido Popular en Móstoles, unos tíos que entran con navajas y con gas pimienta, y esto no merece casi un puñetero minuto para algunos medios. ¿A dónde quiero ir? Que es lo relevante. Hace unos días, un tipo, que ahora va de mérito del partido que fundó y que es un cadáver político, acusaba a la derecha política, mediática,
oligarquía empresarial, los grandes poderes, a los tíos del puro y tal, de pergeñar un golpe de Estado. Y bueno, pues llevan también días, hay un tal Sotomenor que también amenaza con robarle la medalla o el reloj si la ve por la calle a una buena amiga y gran comunicadora, Ana Rosa Quintana, y de repente, pues claro, pues hay gente, hay mucho tarao por ahí suelto, y 3 días después se produce un ataque a una sede del PP con 42 personas dentro. Se nos va de las manos, Carlos. Bueno, yo creo que hace tiempo, otra cosa es que lo recuperemos, pero hace tiempo que se nos ha ido de las manos y hace mucho tiempo que estamos en un proceso que no es de batasunización de las listas de Bildu, cosa que es imposible porque desde el inicio lo fueron y por lo tanto tendrías que no serlo para poder llegar a serlo. Y lo que se nos está batasunizando es la actividad política por completo. Esto empezó a ocurrir hace mucho tiempo y es cuando entraron en política partidos que no quieren la política, que quieren destruir la política. La política es el pluralismo político. El pluralismo político es la esencia más pura de la democracia. Exige que haya partidos que se presenten, que convenzan a la población, que tengan representantes a través de una democracia representativa y que los parlamentos dignificados elijan lo mejor para todos. Dignificados, con gente potente, con los sueldos necesarios, con el mínimo de personas necesarias para no sangrar a la población a impuestos, pero que sí que sean gente que sepa de lo que tiene que hablar, y hace mucho tiempo que esto nos lo empezamos a cargar. Hay un partido que se llama Podemos, que yo creo que es el más visible en esto, aquí en Madrid. Pero hay muchos otros partidos que llevan esto desde hace mucho tiempo y qué casualidad que los tres, Bildu, Esquerra y Podemos, funcionan prácticamente en un triángulo de perfecta coordinación. Lo que estamos viendo en estos momentos trasladado a toda la política, a las sedes políticas, te la ataco, a un mitin de Vox, te lo apedreo con los pirracas, a una actuación de Ayuso que acude a Bilbao y sale Patxi López a decir qué hace esta señora aquí. Intentos de actos del Partido Popular, lo fueron de Ciudadanos en su momento, lo son también de Vox en estos momentos, en Cataluña, y lo que acaban consiguiendo son tumultos y las míticas frases, ataques por parte del resto de los CDRs y demás, y las míticas frases por parte de representantes de la Generalidad de venís a provocar. Vemos efectivamente que una periodista decide ser crítica, que digo yo que deberían serlo todos, y esa periodista crítica tiene que escuchar de supuestos representantes de la población, votados por la población, tiene que escuchar: te voy a arrancar la medalla. ¿Que tú qué vas a arrancar? O sea, para empezar, mira a ver si consigues 3 votos y luego ya empezamos a hablar. Pero esto de yo te voy a arrancar, cuando vemos que determinadas personas como Pablo Iglesias se dedican a utilizar sus cámaras para perseguir a personas declaradas inocentes como Tomás Díaz Ayuso, declarado inocente por la justicia, cuando vemos que Jones Belarras de la Vida se enfundan una camiseta con la fotografía de Tomás Díaz Ayuso para insultarlo, escondiéndose detrás de la protección parlamentaria, cuando vemos todo eso, la única conclusión a la que podemos llegar es que se ha batasunizado la política en España, y es un problema muy serio. Si vencen los que no quieren política, nos hemos cargado la democracia. Nos hemos cargado la democracia. Esto empezó hace mucho tiempo acusando de delitos de odio lo que no lo era. La divergencia con el pensamiento dominante dentro de las leyes nunca puede ser un discurso de odio. Que yo no esté de acuerdo con la ley de violencia de género, que no puedo estar más en desacuerdo, no significa que no quiera la protección para las mujeres. De hecho, significa que yo sí quiero la protección para las mujeres y que precisamente por culpa de esa ley no se está dotando con los medios suficientes a la protección a las mujeres. Que yo diga que la ley trans es una auténtica barbaridad no significa que no esté a favor de proteger la orientación, deseo, opción sexual de cada uno, que estoy mucho más a favor que esos que gritan. Pero lo que sí que pido también es que evidentemente pueda tener yo la capacidad de opinar y la capacidad de expresarme en contra de cualquier actividad legislativa dentro de las leyes. Eso empezó a calificarse de discurso de odio. Se dijo que Vox, el PP, etcétera, estaban inyectando un discurso de odio. ¿Desde cuándo la divergencia racional y dentro de los cauces de la ley es discurso de odio? Pero lo que sí es discurso de odio es inventarse que unas balas amenazantes habían llegado porque es que Vox y el PP estaban inyectando el odio en la sociedad. Y va y resulta que ese discurso de odio lo lanzó y se lo inventó acusando de determinada opción ideológica quien debería estar preservando precisamente el orden público, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Cuando tú acusas a formaciones falsamente, estás lanzando ese discurso de odio. Cuando tú dices que hay determinadas personas en cenáculos ocultos y en cenas de poder que cenan con periodistas para intentar derrocar, frase que ni siquiera fue de Pablo Iglesias, fue de Pedro Sánchez, estás lanzando un discurso antidemocrático. Y cuando pactas con alguien que lleva 44 terroristas en sus listas, no es que estés haciendo discurso de odio, es que estás fabricando odio. Y en esas estamos, Eurico.
La quinta esencia de lo que estás diciendo, que la has escuchado como yo, unas declaraciones hace unas horas de una chica que es ministra, hacen ministro a cualquiera, una tal Ione Belarra, la que el maestro Herrera denomina la niña de la curva, y es verdad, porque hay algunas veces que viéndola y escuchándola tal lo parece, que casi en su literalidad decía que la derecha criticamos que se llame nazi, o que ellos llamen nazi a un nazi, pero que no se puede llamar negro a un negro. Esto era lo que venía a decir, y sin que yo sea racista ni me parezcan bien cualquier tipo de insultos o de acoso a alguien por su raza, por su orientación sexual o por cuestiones religiosas o políticas, pero es lo que tú dices, es el Padre Nuestro, es decir, cualquiera que se salga ya del carril del pensamiento dominante ya es directamente sospechoso. Y pero Eurico, fíjate, porque es que además se está produciendo una cosa muy llamativa. Vamos a ver. Ellos viven, porque son marxistas, porque son comunistas, viven de la lucha de clases. La lucha de clases se fabrica teniendo partes de la población enfrentadas. ¿Quién ha enfrentado hombres y mujeres con sus leyes? Han sido ellos. ¿Quién está enfrentando en estos momentos a cotizantes con pensionistas? Diciéndoles a los pensionistas que la única forma de que tengan garantizada una pensión digna es poco menos que arruinando por completo a cualquier trabajador e impidiéndole que tenga un sueldo normal vía un disparo absoluto de las cotizaciones. Son ellos. ¿Quiénes son los que están enfrentando a emprendedores y grandes empresarios? ¿Quiénes se enfrentan a los de la bici con los del coche? ¿Quiénes se enfrentan a las grandes superficies de distribución con los pequeños agricultores? ¿Quiénes se enfrentan al propio gobierno con los agricultores? ¿Quiénes se enfrentan permanentemente a todo el mundo? Los del discurso de la lucha de clases son ellos. Ellos han fabricado enfrentamientos permanentes y por eso ellos no tienen ningún problema en pactar con golpistas que van en contra de la Constitución, de la unidad de España, de cualquier aplicación de un Estado de Derecho en Cataluña, y no tienen ningún problema en pactar con una lista que lleva 44 terroristas, 7 de ellos asesinos. ¿Quiénes son los del odio? Los del odio son ellos. ¿Quiénes han marcado sistemáticamente periodistas? A mí Juan Carlos Monedero me ha sacado en 500 listas. A Federico Jiménez Los Santos le saca Rodríguez Pablo en ese bodrio que graba, le saca todas las noches o todas las tardes que lo hace con una fotografía señalándolo. ¿Quién ha salido marcando determinadas fotografías o pidiendo que se le arranquen medallas? Sotomayor. El de ellos, son ellos los que están marcando. Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Iglesias permanentemente marcando. El otro día a mí me insultaba en Twitter, que además me tiene bloqueado, pero si me da lo mismo que me bloquees, hijo mío. Si no quiero leer nada tuyo, ¿para qué? Si no tiene sentido. Pero me marcaba acusándome de haber estado en una cadena en la que no he estado nunca. Encima, es que les da lo mismo. El número de noticias fake, estos que hablan tanto de lo fake. Pero ¿por qué no nos dejan en paz? O sea, el poder se constituye en una sociedad democrática de tal manera que tiene contrapoderes. El principal contrapoder básico para el Poder Ejecutivo es el judicial. Lo están anulando. Conde Pumpido, que no es orden jurisdiccional, pero lo han creado como un tribunal político para anular el orden jurisdiccional del Tribunal Supremo y para anular la justicia y para anular el control a los políticos. El orden legislativo lo han integrado con el Ejecutivo. ¿Quién manda? Ellos, los del poder, los del gobierno. Y el cuarto poder, que es extraoficial, evidentemente, que es la prensa, la están pretendiendo anular. No sé si te has fijado, Eurico, la norma esta que han sacado contra Desokupa. Oye, si usted tiene algo contra Desokupa, váyase a los tribunales. Pero que yo sepa, el historial judicial de Desokupa en estos momentos es de 0 condenas. 0. Pues a partir de ese momento, amén, se acabó la historia. Pero es que el artículo, tal y como lo han redactado, de reforma del Código Penal del 510 de delito de odio, no está redactado exclusivamente contra Desokupa. Es que ese artículo es perfectamente aplicable a un medio de comunicación crítico, porque dice que si tú tienes detrás una facturación por un discurso que están lanzando que ellos lo consideran de odio, pueden cerrarte. Eso en mi pueblo lo llamamos censura. Eso es lo que están lanzando ellos. Es decir, ¿quiénes son los del discurso de odio? Tienen comportamientos netamente, lo escribe perfectamente en Caudillo Sánchez en el libro Rosalía, tienen comportamientos netamente dictatoriales. Netamente dictatoriales. Completamente. Sin embargo, no sé si ratas con chepa o sin chepa, pues pueden decir lo que les dé la gana. Hemos oído por ahí pues declaraciones de que hay que cortarle la cabellera a los policías municipales de Madrid, y bueno, Ayuso asesina, esto es de todos los días. Señalar a periodistas críticos, como acaba de decir don Carlos Cuesta, es el pan nuestro de cada día. Se equivocan, y ya no te robo más tiempo, Carlos, que tienes que seguir trabajando. Se equivocan si son tan simples que piensan que simplemente por ser gente
prudentes, porque imbéciles del todo tampoco son, amantes de la ley y del orden, respetuosos con la democracia, con la Constitución y con el Estado de Derecho, se equivocarían si piensan que estamos indefensos. Y bueno, pues todo tiene un límite, y los ataques, cuando son personales, también tienen un límite. Y aquí todos tenemos muchas ideas, por supuesto, sin salirnos del carril, si no hace falta, ¿no? Somos bastante más imaginativos que ellos, pero es verdad que el cariz que está tomando la vida política y la vida social en España es muy preocupante. Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, muchísimas gracias, cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Don Luis Asúa, usted mismo, no sé. Pues es el deterioro de la vida social y política que estamos viviendo en estas democracias modernas, no solo de España, desgraciadamente. Y la culpa pues la tiene en gran parte el gobierno. Cuando tienes una coalición con un partido que lleva 40 y tantos asesinos, porque a mí me da igual que sean cómplices o los que pegaron le dieron con el gatillo, pues y encima lo defiendes diciendo que la ETA es una cosa ya acabada, joder, y la guerra civil, imaginemos. Sí, entonces, sí, yo lo dije ayer, yo me encontré el otro día a Franco de Copas en la calle Ayala, pero en cambio esta es una cosa del pasado. Lo que es, como decía Julio Cerón, lo raro es que no quede algún partidario de la Beltraneja, ¿sabes?, en este país, pero bueno. Qué grande, pero es una tragedia, sí, es dramático, porque al final, pues ayer, por ejemplo, vivimos un debate que fue de altura y divertido incluso, pero que de repente pues eso, se mezclaban estas cosas absurdas de la violencia. Sí. Pero los primeros violentos, Carlos Cuesta ha dado en la diana, los primeros que empiezan a denunciar estupideces violentas son los Marlaska y la señora Maroto, con aquellas balas y la navajita plateada y todo aquello. Que eso fue, ¿sabes?, achacando cosas que no son a un partido político. Pero bueno, yo espero que esto sea una espuma electoral, que nos queda la espuma grande, que es las elecciones generales, que van a ser de AUPA, y que este país se vacune como se ha vacunado Grecia o como se vacunó Francia en su día, y acabemos con esta izquierda absolutamente lamentable, que ya es un absoluto grano, por no decir una excepción en Europa. Don Miguel Pérez de los Pozos, su diagnóstico. Pues su diagnóstico y su solución, si es que esto la tiene. Hombre, la solución es sencilla y a largo plazo, con lo cual es difícil que lo hagan unos políticos que están pensando en que cada 4 años les van a tener que volver a elegir. Claro. Entonces, claro, eso es complicado, porque la solución es la educación. O sea, desgraciadamente y afortunadamente tenemos la solución, y la solución es la educación, es decir, una formación en valores. Y de formación en valores, pues de eso hablamos nosotros muchísimo, porque estamos asentados en ese concepto importante y fundamental para nosotros, que son los valores del humanismo cristiano, los valores de la democracia cristiana, los valores que la democracia cristiana consiguió después de la Segunda Guerra Mundial cruenta, en la que murieron millones de personas. Gracias a los valores de la democracia cristiana, Europa tiró para adelante, tuvo paz, tuvo progreso, y conseguimos que países que no se podían ni mirar a la cara pudieran ir juntos y del brazo. Pero porque había estadistas, don Miguel. Claro, es que... la democracia cristiana, de Gasperi. En España tuvimos un grande que era don Ángel Herrera Oria, que estaba al mismo nivel. Exacto. No sé, los grandes padres fundadores de la Unión Europea. O sea, yo mantengo una posición de admiración muy fuerte hacia Konrad Adenauer. Para mí es un gran líder, es un modelo y es un ejemplo de lo que es un estadista, de lo que es una persona que coge un país roto, dividido, y dice, tengamos un modelo, tengamos una fuente de esperanza y tiremos para adelante. Eso es elemental. Por tanto, yo diría, claro que hay solución. La solución es la educación y la formación. Por lo tanto, eso implica que esa educación y formación sea libre. Si esa educación y esa formación se deja en manos del Estado, absolutamente peligroso. Eso sería terrorífico. Y es terrorífico porque lo estamos viendo. Estamos viendo que muchos de los grandes problemas de España han sido porque se ha dejado la educación repartida en 17 trozos, en 17 pedazos de tarta,
y en 17 formas de entender la historia, la cultura, el concepto de patria, el concepto de futuro. Hay cachorros, son los cachorros. Hay quien mueve el árbol y hay quien recoge las nueces. Y estos descerebrados de ayer, pues son los tontainas que son utilizados como herramienta, carne de cañón, para que otros pongan el grito en el cielo y lancen sus mensajes absolutamente terroríficos de que viene la derecha, cuando no, que vienen los nazis o los fascistas, no sé qué. Es muy complicado porque, claro, es decir, lo primero que tendrían que hacer sería estudiar la historia para saber que son cosas diferentes, pero es que como hasta ahí no han llegado, pues no hay manera. Así es, Fernando Fanego, educación, pedagogía, por supuesto, y bueno, pues al indiferente como era aquello la legislación vigente, usted jurista, ¿por qué? En fin, herramientas e instrumentos legales tenemos, Fernando, lo hemos hablado 1000 veces en esta mesa. Pero el problema está que tengamos en los juzgados activados para que se pueda aplicar la legislación vigente. Dentro de un rato vamos a hablar del lío judicial y del acuerdo de jueces y fiscales, acuerdo a medias. Lo que le iba a decir, yo creo que lo han dicho mis compañeros de tertulia y yo creo que está más que dicho, además lo ha comentado muy acertadamente Carlos Cuesta. El problema viene, origen, desde luego, desde la educación. Yo he tenido por lo menos la suerte de comprobarlo en mis propias carnes, en mi propia piel, cuando me matriculé para hacer mis segundos estudios en Ciencias Políticas y de la Administración. Es decir, y tuve en aquel momento la suerte o la desdicha o la desgracia, para algunas cosas, de conocer a Jorge Bestringe personalmente y de ver cómo impartía sus clases a gente bastante más joven que yo, porque yo inicié esos cursos cuando terminé de hacer mi doctorado. Claro, a mí me sorprendía mucho que un señor que había estado en la Alianza Popular y por supuesto de los bandazos políticos e ideológicos que ha dado en su vida, tenga la capacidad de absorber a la gente de 18 o 19 años que ingresa en la Facultad de Ciencias Políticas, en esa facultad concretamente, es un nido de muchas cosas, la capacidad de mandar a la gente a la calle. Un nido de odio, básicamente, de intolerancia y de pobreza mental, ¿no? Es decir, de que reducen al alumno muchas veces a la escoria necesaria que necesitan ellos de alimentar, ¿no? Es decir, que sigan. Y este señor venía a decir, el señor Bestringe venía a decir que las calles, que las cosas se toman por la calle. Es decir, que la democracia deja de existir en el momento en el que cualquier persona tiene una necesidad y que para conseguir esa necesidad la tiene que conseguir en las calles a través de las barricadas. Claro, y a mí esto me causaba estupor escucharlo con una edad en la que yo ya tenía, pues no tengo muchos dedos de frente, pero por lo menos un par de ellos intento tener. Claro, y es la cultura del escrache, es la cultura del odio necesario para ese germen que necesita la gente, los acólitos que le siguen. Es decir, gente con muy poca catadura mental y gente con la que no tiene ningún tipo de reparo en lo que ha dicho usted antes, en lo que se ha visto ya no solo la señora Ayuso, sino, acordaros de la señora Cifuentes por la calle, los famosos escraches a la vicepresidenta del gobierno. A Soraya Santa María con un crío pequeño y sin embargo qué fina tiene la piel doña Irene porque tenía 3 niños. No sé si se acordarán ustedes que dijo una cosa del Coletas, el señor el individuo ese, hace ya mucho tiempo, cuando empezó, que decía que el cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. Por asalto. Ya mismo lo están diciendo. Y el problema de esto está en que no existe, de momento, un cambio estructural en la educación de las personas que formamos ahora mismo. Está claro. Primer corte de publicidad y volvemos en un instante. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria.
Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Bueno, mi mínimo comentario previo. Les confieso que hay dos asuntos en concreto que me vienen a mí dando pereza por razones personales en la actualidad de estos últimos días, bien diferentes. Uno, el de Vinicius, el del pobre Vinicius, que no tiene por qué aguantar el chorreo que le está cayendo encima y la que le cayó el otro día en Mestalla. Y otro es lo de Melilla. ¿Por qué digo esto de Melilla? Bueno, vamos a ver. Porque no porque no sea grave y porque no pueda ser mucho más grave y porque no sea tremendamente importante, porque se presta una cantidad de derivadas que se sabe dónde empiezan y no dónde terminan, porque ya me lo veo. Vaya por delante mi posición, no sé si la he expresado alguna vez en esta mesa. Si alguien me pregunta en público y en privado, señor Campano, ¿cree usted que las elecciones en España son libres y los procesos electorales son libres? No, porque el País Vasco y Cataluña no lo soy. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cree usted que los resultados electorales en España son limpios? Sí, es una obviedad, son limpios. Y el que diga lo contrario o está desinformado o responde a un tipo de intereses de sectores y de grupos muy concretos en los que no voy a entrar y menos en esta mesa. A partir de ahí, lo que se ha producido en Melilla es un hecho muy grave. Melilla, le supongo a todos al tanto, hace unos días, pues alguien que salió de ojo, hay mucho avispado, dijo, coño, qué cosa tan rara, ¿no? Una plaza con 55.000 personas censadas y de repente, pues un 20% de las mismas piden el voto por correo. Dices, qué salvajada, 11.000 tíos, 11.500 sobre 55.000 piden el voto por correo, como decía aquella canción del llorado Gato Pérez, aquí hay gato encerrado. Y entonces pues se pusieron a investigar y salió lo que salió. Bueno, se lo hago muy corto porque lo han ido leyendo los periódicos estos días. Creo que ya son 6 o 7 los detenidos, no sé si 7 ya se incluimos al último detenido hace unas horas, al de coalición, al número 3 de ese partido político, pro árabe o pro marroquí, llamado coalición por Melilla.
cosas de las que nos hemos ido enterando por el camino. Yo confieso, hombre, me sé la ley electoral, pero no soy jurista como Faneu o como Asúa, que tienen muy bien en la cabeza los procesos electorales. Sí llevo 30 años participando en muchos, en campañas electorales y mirando esto, ¿no? Y a mí una de las cosas que me resultaba increíble, por no decir otra cosa, no es bananero la palabra, sencillamente es increíble, es lo de que no te pidieran el DNI. Tú solicitas el voto por correo, tal, no sé qué, tienes que rellenar el certificado electrónico, pero luego vas a buscarlo y tal, y ya no necesitas el DNI. Dices, ¿y esto por qué? Ya santo, ¿de qué cosa tan rara, ¿no? En Melilla ni en ninguna parte. Bueno, pues en los últimos días los partidos políticos, los grandes portaaviones políticos se han puesto las pilas y han dicho, hombre, pues a lo mejor esto de pedir el del DNI al respetable habría que irlo mirando. Y resulta que los únicos que se han opuesto, como dice nuestro amigo Daniel Lacalle, sorpresa, han sido estos tíos de CDM, Coalición por Melilla, tradicionales aliados en aquella plaza del Partido Socialista Obrero Español, que ya tuvieron lío, don Luis Asúa, que tiene una memoria extraordinaria, mejor incluso que la mía, me corregirá si me equivoco, allá por 2011, ya porque aquí esto no es la primera vez que pasa. Hay un juzgado instruyendo el asunto, el número 2 de Melilla, se ha decretado, como no podía ser de otra manera, en un tema de tales características, el secreto del sumario, y el peligro ahora, el peligro más que real, bueno, pues y esto no se lo va a decir a ustedes el gobierno, esto nos lo dicen nuestros amigos de las fuerzas y cuerpos, que saben y que están muy metidos en esta, como en otras muchas cuestiones, porque su obligación es que se extienda a otros lugares de España. Vamos primero a unos pantallazos que tenéis por ahí. Voy a poner unos pantallazos de mi amigo Juan Ernesto Pfluger, que es, como ustedes saben, el jefe de prensa de Vox, el director de comunicación de Vox a nivel nacional. Vox, lo digo porque es el partido político que más se ha significado en la denuncia de esto. Mira, decía Pfluger anoche, Luis, Vox ha solicitado la suspensión del voto por correo en Melilla por presunto fraude, y colgaba Pfluger en su cuenta personal: os adjunto 4 imágenes de correos en Melilla. Las 2 primeras son de ayer por la tarde y las otras 2 son de esta mañana a las 8:30 y a las 10:30. Idme poniendo los pantallazos, saltad el otro pantallazo que viene diciendo el otro Twitter. Vale, bueno, este es Pfluger, seguía en su cuenta personal a las 9:30, y estas son las fotos un poco más ampliadas que ponía el bueno de Juan, que ponía en su cuenta. Fijaos qué pedazo de colas hay. Vamos, esto hacía que no se veía en Melilla, pues no sé, desde que los Reyes Magos no eran los padres. Uy, perdón, a ver si hay algún niño viendo. Bueno, esto es un maldito escándalo. Ponedme simplemente el total de una tal Isabel Rodríguez, que es la portavoz del gobierno, que le ha pegado hace poco un tirón de orejas la Junta Electoral Central por decir lo que debe y lo que no debe, que dice que no, que el Estado de Derecho en España funciona, y abrimos el debate. En el que se vuelve a poner en evidencia algo fundamental en un proceso electoral como el que estamos inmersos, y es que el Estado de Derecho funciona y que nuestros procesos electorales son garantistas, y por eso se ha producido una anomalía, se ha actuado judicialmente y policialmente. Saben ustedes que se encuentra en secreto de sumarios, y lo que se constata es que en España nadie puede saltarse las normas, mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral. Compañero del diario oficial del régimen, del diario El País. Don Luis Asúa, venga, voy... Modelo C3 de atentados, decíamos cuando empezábamos en este oficio, modelo C3 de elecciones. ¿Son limpias las elecciones en España? A ver, son limpias en cuanto a la parte formal, absolutamente. Yo llevo, no sé, 20 años, 30 años en control electoral, y efectivamente, siempre y cuando no caigamos en la tentación de hacer lo que intentó hacer Jorge Fernández Díaz, que era informatizar el proceso, es un proceso completamente manual y muy difícil de falsificar. Porque se recuenta a mano. Primer titular, reténganlo los conspiranoicos de guardia, los de barra de bar o los que tengan duda. Entonces, pero es fundamental que eso se mantenga, porque Jorge Fernández intentó meter unos ordenadores que, gracias a Dios, no funcionaron, o se pusieron en paralelo. Claro, yo estaba en aquella iniciativa, y ahí es donde se puede montar el lío y el peligro, que es lo que pasa en Estados Unidos y en algunos países donde hay muchas sospechas. Ahora, la voluntad de voto.
que es de lo que tú, perdona Eurico que te tutee, pero te quiero muchísimo. No, yo también. Donde tú decías dónde está el problema. Además, ¿Dónde la voluntad de voto se tergiversa? Como todo el mundo sabe. ¿Dónde se tergiversa? Pues ha tergiversado mucho en el País Vasco cuando no había, ¿cómo se llama aquello? Las cabinas. Eso es otra cosa, porque echaron a la mitad de la población vasca. Bueno, no, además es que no había cabinas. O sea, imagínate en el Goyerri a coger una papeleta del PP. Que además eran tus vecinos que estaban ahí mirándote encima de la chepa a ver si votabas. Sabían hasta lo que se votaba, o en Cataluña. Y yo, fíjate, esto del correo... voy a decir una cosa, a ver cómo lo digo para que no me caiga la del pulpo. ¿Os acordáis de la campaña vasca de Redondo Jaime Mayor? Sí, perfectamente. Esa campaña iba como un tiro, absolutamente como un tiro, para el PSOE y el PP, que estaban en coalición. ¿Y sabes lo que decantó? Una petición masiva de voto por correo. Sí, señor. 1999, si no recuerdo mal, que no recuerdo. No me acuerdo, yo soy terrible para las fechas. Entonces, ¿qué detectamos ahí? Por ejemplo, yo recuerdo que tenía un amigo que estaba de director de un hospital en Bilbao. Ajá. Y le dijeron, tienes que votar por correo. Digo, ¿por qué? Si estoy aquí. Dice, no, porque vamos a saber lo que vas a votar. Y votó por correo. Entonces, ese es el primer precedente. Entonces, que formalmente el voto es manual y es muy difícil, hay 18 interventores, el control electoral, yo jamás he visto, ¿sabes?, cosas graves, o sea, el Senado... Usted es de los que se ha quedado a las 8 de la tarde en psicotécnico, porque usted ha sido interventor desde que llevaba pantalón corto. Sí, vamos, yo he estado en el recuento, los recuentos, en todo. Entonces, ahí es muy difícil. Juan Perfecto. Pues Juan Perfecto. Porque hay mucha gente mirando. No, es que estamos todos. Claro, y se lleva a mano, con lápiz y papel, como hicieron los austriacos en las últimas. El que haya sido presidente de una mesa sabe que tiene que rellenar 3 papelitos, que es un rollo macabeo, pero pim. En otros países lo hacen funcionarios, por eso se vota entre semana, no se vota en festivos, pero aquí lo hace la ciudadanía. Entonces, pim. Que en un pueblo con 30 habitantes se haga algún campo... Sí, pero son mínimos los problemas que se suscitan. Donde está el problema es en la voluntad de voto, que es lo que ha pasado en Melilla, lo que no quiero insinuar, pero lo insinúo, que pasó en aquella vez, y lo que puede pasar, ahí sí, porque se compran muchos votos. Yo recuerdo en unas elecciones catalanas que una empresa del IBEX 35 mandó una carta a todos sus empleados diciendo que había que votar a Pujol. Y se quedaron tan anchos. Y usted sabe qué empresas me estoy refiriendo. Perfectamente, no lo vamos a decir. No vamos a decir por si nos contratan publicidad algún día. Si nos contratan publicidad algún día. No, pero verá usted que es un apasionado de la historia, creo que a todos los que estamos aquí nos interesa, desde los tiempos del pollo antequerano de Romero Robledo, 1880 y tantos, que fue ministro de la Gobernación con Romanones, que iba, llamaba puerta por puerta ofreciendo ¿cuánto? Pues 40 o 50 reales o lo que fuera. Estoy improvisando y diciendo, vóteme a mí. Hay un libro extraordinario de La Bandeira, que lo he recomendado 1000 veces, España antes del odio, la biografía política de don José Calvo Sotelo desde que empezó y optó a su primer acta de diputado, creo que era por Rivadavia, provincia de Orense, y no la consiguió porque 40 años después el tema seguía funcionando exactamente igual. Bueno, lo de Romanones, lo fantástica aquella anécdota de Romanones, dice, ¿cuánto te han pagado por el voto? Dos duros. Pues dame uno y te doy otro. Se costó un duro porque la tacaña hasta eso. Pero eso es, yo creo que se compra de votos. Esto cuesta 5 millones. Es que el problema es que esto son 5 millones de euros. 5 millones de euros, quedarte con una ciudad Yo autónoma. He oído un abanico empezaron con 50 pavetes y luego estaba la cosa, el trapi en 200 o 250. Sí, pues eso, 10.000 tíos, 2 millones, 3 millones, más la infraestructura, más no sé qué, más los que se quedan los intermediarios, más el que lo organiza, pues 3 o 4 millones de euros y quedarte con una ciudad autónoma, es que lo recuperas en 15 días. 15 días. Ese es el problema. Entonces, en una quiniela. Esas son las vulnerabilidades pero bueno, las juntas electorales funcionan, O sea, ¿sabe por qué? Porque están integradas por magistrados, entre otras cosas. Y se lo toman en serio. Y se lo toman en serio. Yo los tratos que he tenido con ellos, que hay de todo, pero vamos, en general, ellos sí que se consideran garantes de la democracia en ese periodo electoral. Sobre todo el periodo electoral, ahí te puedes andar con muy pocas tonterías y la gente se equivoca mucho y ha habido errores garrafales, pero te caen unas multas gordísimas y te llaman al orden y pesa mucho eso. Entonces, yo creo que el sistema 99% funciona, 95% funciona. Lo que pasa es que hay determinados territorios de este país que tienen sus problemas. Bueno, pues se aplica la vigilancia y se aplica la ley, punto, don Miguel. Pues
Lo realmente importante es el hecho de que, cierto, nuestro sistema es antiguo, pero no anticuado, que son dos temas diferentes. Muy bien dicho eso. Con lo cual, sí, es un sistema antiguo, pero funciona fenomenalmente. A mí... Lo del papel y boli, ¿quieres decir? Sí. Yo tenía la suerte de ir a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a elecciones. Jamás el escrutinio se acaba en la noche. Y en España se acaba a las 11:30. Ahora, uy, a las 11:30. A las 10:30 ya está todo. A las 10:30. En Londres te dicen al día siguiente quién es el alcalde de Londres. O sea, vamos, ellos Joder, cierran. en Estados Unidos estamos una semana y todavía hay peleándose ahí, mariposas y papeletas bailando por los aires. Perdona, no te interrumpo, Miguel. No, pero la verdad es que es un sistema que a mí me encanta, porque hay muchos ojos mirando. Es decir, está el presidente, está el interventor, están los apoderados, hay muchos ojos mirando, por lo tanto las triquiñuelas y los trileros pues son complicados. Entonces es un sistema que funciona y que funciona bien. Ciertamente, y por eso el tema del voto por correo, pues como todo, es decir, los malos, si son listos, son perversos. Y entonces ya ahí se complica. Y el malo está buscando las triquiñuelas para hacer sus maldades. Y el voto por correo estaba claro que era una de ellas. Pero el voto por correo es una buena herramienta que permitía que personas pues, que estaban fuera o que tuvieran dificultades funcionales o dificultades de traslado pudieran votar. Pero ha habido mucha triquiñuela con este tema. Las visitas a residencias de ancianos por parte de algunos de los partidos grandes, recopilando votos como cestas. Uy, si le cuento yo de Galicia. Pues son impresionantes, impresionantes. Y eso era una escapatoria del voto por correo. Y nosotros hemos estado trabajando últimamente en otro tema, que es el tema del voto inclusivo, del voto de las personas que tienen disfuncionalidades en su capacidad. Y hay mucho todavía por resolver sobre ese tema, porque nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, ¿tú qué votas? Y dice, no, a mí mi cuidadora me dice lo que tengo que votar. Ya, bueno, lo de toda la vida. Complejo. Complejo. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Pues nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer, pero es cierto que el concepto voluntad de voto es el concepto que tenemos que trabajar y que para que sea garantía lo llevemos. Yo no lo tocaría mucho. Yo soy, por ejemplo, el voto por correo, que es un engorro absoluto, es que si lo complicas más o lo simplificas mucho, es muy difícil. Por ejemplo, en el Estado de Oregón todo es voto por correo. Claro, allí ¿por qué razón para los espectadores no iniciados? El delito electoral son 6 años de cárcel, claro. Aquí no metes un tío en la cárcel 6 años por un delito electoral ni a tiros, vamos. Entonces, yo creo que es un sistema que funciona muy bien. Perdón, no interrumpo más. Don Fernando Fanego. Hombre, es una de las cosas que nuestro Estado de Derecho, desde luego, debería garantizar, ¿no? Que por lo menos la elección sea lo más democrático posible. Y vuelvo a lo mismo, porque las juntas electorales, te arriba el toro a tu caballo, son jueces. Que en esto, como en tantas otras cosas, esa función pública de élite que hemos tenido, esto le va a gustar a don Luis Asúa, porque es verdad, durante décadas, no durante siglos, y que es la que hace funcionar la maquinaria, y aquí ya sí tengo que decir del Estado, no de España, la maquinaria del Estado, incluso a pesar de los políticos. Sobre todo a la hora de, por lo menos, garantizar que los resultados sean aparte que lógicamente sean los lógicos, que los que más quieren, estén hechas en ley. Y sean los más coherentes, sobre todo para el beneficio de la sociedad. Pero hemos visto un montón de países que se celebran las elecciones, por ejemplo en Venezuela, señores como el señor... No, sí, que son democráticas, que el señor ese no se puso un traje mimetizado hasta que no cogió el gobierno allí y se subió a caballos, ¿no? A lomo de... Y en la historia todo ha existido, es decir, Adolfo Hitler se alzó con el poder llegando a unas elecciones democráticas absolutamente, ¿no? Y convenciendo pues, casi a todos los estamentos de la sociedad en aquel instante, ¿no? Histórico. A ver, yo creo que sí que hay una garantía absoluta de que los resultados son, aparte de vigilados, son los reales, es decir, que no hay muy poquitos
creo, margen de manipulación en ese tipo de pruebas. Lo digo, yo fui testigo porque, bueno, pues hace relativamente, no sé qué fue en las últimas o las anteriores elecciones, donde yo votaba en el colegio público, bueno, pues se acercaron dos personas mayores para preguntarme, con poca vista porque no veían bien, que si tenían que tachar 3, 2, 1. Y alguien de una mesa, creo que era el PP y tal, me vino a decir, ¿usted qué está haciendo? Digo, yo estoy informando al ciudadano lo que tendría que estar haciendo usted, no sentado en la silla comiéndose el bocadillo de tortilla que se merece. Y la Coca-Cola. Estar aquí informando al ciudadano que está preguntando, pues una señora más, o señoras mayores de tal. Y la verdad es que me costó un disgusto. Digo, no, mire usted, el que está usted aquí para vigilar si esto se hace bien o no es usted, no yo. Es decir, por lo menos indiqué al ciudadano que para eso están ahí. Yo creo que, en definitiva, y para no enrollarme, yo lo han dicho mis compañeros de tertulia de la mesa, creo que no podemos estar completamente tranquilos y seguros con que el resultado de las elecciones, lógicamente va a tener la garantía de que se van a llevar a efecto de la mejor forma posible y las correctas, vamos. Está meridianamente claro. Oye, ponedme una declaración de Santiago Abascal que tenemos preparada por ahí acerca de este asunto. Podríamos llevarnos bien si somos capaces de vencer a los chantajes de las invasiones migratorias que alientan contra nosotros. Podríamos llevarnos bien y podríamos ser respetados si no tuviésemos un presidente del gobierno que está de rodillas ante Marruecos, un presidente del gobierno que ha cambiado la política internacional de España en relación al Sáhara, sin preguntar al Parlamento, sin preguntárselo a los españoles, incluso en desacuerdo con su propio gobierno, por su puro capricho. Un autócrata, uno que cree que su voluntad es ley, un presidente del gobierno que ahora se mostrará escandalizado ante la compra de votos en Melilla. No estoy seguro de que no pase aquí. Compra de votos en Melilla auspiciada también por el país vecino y por el partido pro-marroquí. Pero ¿qué diferencia hay entre los que compran votos en las esquinas con un sobrecito y el que compra votos en los mítines, regalando a los mayores que puedan ir al cine los martes y a los jóvenes el Interrail y un bono cultural? Es compra de votos, es el modelo socialista, robar el dinero a través de impuestos abusivos para luego regalarlos, para que luego salga Sánchez sin ninguna vergüenza a decir barra libre, pago yo, como si fuera suyo, cuando ha arrebatado el fruto del esfuerzo de los españoles de una manera injusta. Bueno, es una forma de verlo, claro. ¿Qué hace Santiago Abascal, que sí ha estudiado filosofía? Pues aplicar un poco la lógica, no sé si tomista, y es ir yendo de una premisa a otro. ¿Esto a quién beneficia tal? ¿Quién es el único partido que se pone al DNI? Coalición por Melilla. ¿Quiénes son estos tíos, o CDM o CPM, o como coño se llamen? ¿Quiénes son estos tíos de Coalición pro Melilla? Pues agentes, bueno, pues un partido que es un brazo político de Marruecos que no reconoce las fronteras españolas, ni las de Ceuta ni las de Melilla. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué coño habría en ese móvil o tal? Claro, él hace una serie de juxtaposiciones que, bueno, pues claro, pueden ser discutibles, rebatibles, pero que cuando menos generan dudas, don Luis, y le miro a usted porque es el presidente de su partido, generan dudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor Abascal tiene toda la razón, parte de razón, solo un poquito de razón o ninguna razón, pero como no hemos recibido ni de esto ni de otras cosas una puñetera explicación por parte del presidente del gobierno, pues claro, es normal que la gente, digo, salvo la sectarizada o la que está perfectamente lobotomizada o es completamente imbécil, pues la gente se hace preguntas. Yo creo que en Europa, Francia, Inglaterra, Italia, el tema número uno es la inmigración. En España, en algunos sitios, está mucho más localizada, en algunos barrios de Madrid, por ejemplo, en Cataluña, en muchos sitios, en Andalucía también, el litoral, también es el principal problema o tema, vamos a llamarle como queramos. Y ahí se hace eco, lógicamente, Abascal, pues porque rompe un poco es la línea política de Vox. ¿Qué hacer con la inmigración? Pues muy difícil. Es que en Madrid, por ejemplo, ya se ha anunciado en Madrid que están pendientes de recibir 1,5 millones de inmigrantes en los próximos 10-15 años. O sea, es que y hacen falta,
Pues ese es el gran debate. Es que el problema de esto es que si entras en el debate eres fascista. Pueden hacer falta si entran con un contrato de trabajo legales y cotizan. No, claro, pero es que como no entran así, Eurico, es que no entran así. Entonces, claro, dices, y lo que hacen es bajar los salarios, porque al final, pues esto lo inventó Gordon Brown. Gordon Brown necesitaba 800.000 inmigrantes para que la economía inglesa, sobre todo de servicios más bajos, subiera, y los metió de golpe. Claro, los salarios no subieron porque revientan el mercado salarial, claro. Y eso es lo que pasa en España. Entonces, en España estamos condenados al mileurismo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que lo va a hacer. Entonces, 600 eurismo ya. ¿No? Sí, lo que sea. Entonces, yo creo que ese debate hay que abrirlo. Vox lo intenta abrir constantemente, pero claro, lo menos que te llama es fascista, racista, o ayer, como se dijo ayer en el debate, que todos gritábamos a Vinicius lo que le llamaban. Y dice, yo creo que es de las personas que más admiro en esta tierra. O sea, que es que no entiendo. Bueno, de Vinicius hablaremos después. Pues mire, claro, nos llamarán fascistas y tal, y no sé qué, pero en los últimos, que yo confieso que no le conocía, un día le traeré aquí, tengo un contacto, porque además hemos congeniado muy bien, con Roberto Vaquero. Roberto Vaquero, ¿quién es? A lo mejor muchos de ustedes no le conocen. El líder del Frente Obrero. Un tío que le echa un par de narices, él y su gente, y cada vez que va Yoli Cuchicuchi a dar un acto público, o la Niña de la Curva, o Pableras, pues van allá. El 1 de mayo se fueron a Ferraz a llamar a los socialistas también vendeobreros. Estos tíos son marxistas, leninistas, creen en la lucha de clase y tal. Les invito a leer el último libro de Roberto Vaquero, que se llama, cito de memoria y creo que cito con exactitud, Inmigración, fenómeno, realidad o problema. No, pero Eurico, y dices, y este tío nadie le podrá llamar facha. No, Eurico, es la clave para que los claro. salarios no suban. O sea, ¿cuál es el... Pero si es que es lo que él dice, dice, si yo soy el de los obreros, no esta gente que nos gobierna, que son los vendeobreros, Eurico, que van de lo EVE. Si la clave, o sea, ¿cuáles son las sociedades, digamos, japoneses, los suecos, los escándalos? ¿Cuál es el modelo europeo, digamos? Que yo no sé si estoy muy de acuerdo o no, pero bueno, es el modelo. Son sueldos altos, altísima producción y una prosperidad, una clase media muy abierta. Pues habla de los suecos y de los noruegos incluso en ese libro, y dice que ya hace tiempo que ya han cerrado el grifo. Los primeros que han cerrado el grifo, claro. Tienen unos problemas brutales, claro. Pero el modelo al que nosotros íbamos era ese. Entonces, ¿qué pasa? Que con la inmigración lo que haces es bajar los salarios a lo bestia. Entonces, ¿qué haces? Generas unas bolsas tremendas de población, pero tremendas. En Inglaterra se habla de 5 millones de discapacitados. En España estamos en 1,5 millones discapacitados. Está claro. ¿Por qué? Porque la gente prefiere no hacer determinados trabajos porque hay otro que los va a hacer por 600 euros, 800, lo que tú dices, y cuando la renta per cápita en España son 25.000 son 1.800 euros al mes, y eso no los tiene, no te lo dan. Entonces dices, pues bueno, pues me voy a la sopa boba. Entre 4 lo conseguimos en casa. Así es. Don Miguel y don Fernando, si quieren ustedes una reflexión muy rápida antes de irnos a publicidad acerca de este asunto. A ver, yo soy positivo frente al fenómeno de la migración. Me parece que el fenómeno de migración es positivo, y me parece que el fenómeno de la migración es positivo tanto a nivel interno dentro de la Unión Europea como a nivel de migración e interdependencia con otros bloques. El planteamiento de mercado que dice don Luis me parecería correcto si entendiéramos que el mercado laboral es el mercado de España. Pero yo entiendo que el mercado laboral es el mercado de la Unión Europea, no el mercado de España. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es la real y verdadera proceso que no es emigración, sino que es movernos por toda la Unión Europea como ciudadanos europeos. Y por tanto eso es bueno. Y por lo tanto ese planteamiento no desequilibra el mercado. Lo que desequilibra el mercado es que, y le llama discapacitado, pero no acabo de entender. En Inglaterra hay 5,5 millones de discapacitados fuera del mercado de trabajo. Subvencionado. Subvencionado, vale. Bueno. Entonces, en España hay 1.300.000. Entonces, lo que distorsiona el mercado es el sopabobero. Este es el concepto para que yo me entienda. O sea, el tío que le es más rentable vivir de un subsidio que de estar trabajando en el sofá de su casa que el trabajar. Exacto. Yo creo que lo que gobierno. Eso es lo que distorsiona el mercado. Porque crea voto subsidiado y en último término esclavos. Claro, eso se llama comprar el
eso es comprar el voto, eso es comprar la garantía. Es de lo que vas venía a tener... decir Santiago Abascal. Es que tiene más razón con Santo. Lo primero que aparte de eso, es decir, hay determinados partidos políticos que no deberían existir. Es decir, yo no sé cómo se llaman los partidos políticos estos de Ceuta y Melilla, los CPN, los pero no te metas con los minoritarios que hay que... No, hombre, no, le hemos entendido. Pero yo soy minoritario Era el temporal. chiste fácil, perdón, era el chiste fácil. Yo soy minoritario temporal, como Vox hace 12 años. Efectivamente. Y la respuesta era de manual también, Luis. Brindo por ti, Miguel. La respuesta era de manual. A lo que yo Fernando, hablando en serio. Simplemente lo que quería decir, y sobre todo, es decir, que todo esto, a ver, viene lógicamente en consecuencia de que el ser humano, y ya termino muy pronto, el ser humano siempre ha sido una persona emigrante, es decir, de inmigrante, es decir, que las personas siempre se han, digo, en la historia de los siglos, es decir, y se ha porque es la clave para el progreso, coño, viajar, claro, a un proyecto de vida en otros... Absolutamente, lo que sí que es necesario, pero a ultranza, es tener absolutamente vigilada a la gente que entra a un país, pero vigilada me refiero en el sentido, es decir, todo el que viene aquí a progresar, a buscarse un trabajo honradamente como los demás, será siempre o deberá ser siempre bienvenido. Sí. Y te lo digo, os lo digo de corazón. Ahora, toda esta patulea de gente que, acordaros, y creo que empezó el señor Zapatero, el efecto llamada, todo el Mediterráneo, para que miren aquí las hordas y tal. Siendo ministro Jesús Calderas, sí. Bueno, y antes, que aquí tuvimos un... No, y antes tuvimos aquí un figura que era Enrique Fernández Miranda, que era cirujano, que este fue el primero que tuvo y tuve una buena relación personal con él. No, pero Manolo Pimentel era un tío listo, no digo que Fernando Miranda no lo fuera, que le pagaba los pasajes de ida y de vuelta, una auténtica locura, año 97. Sí, pero Pimentel luego tuvo otras cosillas por ahí muy feas, que salieron por ahí después. No, y os acordáis, no sé si se acordarán ustedes, hace 2 años, 1 año y pico, en un municipio pequeño, claro, que todo este tipo de problemas de la inmigración ilegal o de la situación que hay tan desesperante para muchas digo, personas que lógicamente tendrán pero no todas aquí, es decir, en Canarias, en un municipio pequeñito. Y en Almería, el Ejido era un ejemplo. Pero claro, pero es que se traslada. Bueno, pero esto es pero ese problema, a ver, pero eso se traslada, el gobierno central no se moja ni el gobierno de la comunidad autónoma. Es que son los listos de cuidado, porque claro, dice, no, pero pues, mándeme usted aquí los refuerzos, o mándeme usted aquí, donde le doy acogida a 2.000 personas que han entrado en un municipio. Me tengo que ir a publicidad. No, bueno, pues me voy a publicidad. En el Ejido hubo no sé, hablo de hace 20 años, cada vez que se oficiaba un matrimonio, pues entre 2 personas, un hombre, una mujer, pues de allí, del pueblo, de los de toda la vida, con 20 y tantos años y tal, con 30, cuando empieza a entrar la inmigración masiva, mucha de ella, no de la de abajo, sino de la del este de Europa, entró mucho ruso, mucha rusa, por razones, bueno, es un segundo la anécdota. Lo que quiero decir es que, y esto no es una broma, repásense diarios de locales de la época, algún cura cachondón empezó a introducir la fórmula, no sé si válida canónicamente o no, pero esto se oyó en más de una boda: yo os declaro marido y mujer hasta que la rusa os separe. Esto se decía en el Ejido. Perdone la broma, un instante de publicidad y regresamos enseguida. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.